Sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Entre Vibras. En un formato especial porque le estamos dando la bienvenida a nuestro querido año 2025. Esperamos que sea un mejor año que 2024. Y partimos también con el pie derecho, o quizás como el pie izquierdo de nuestro querido invitado, porque estamos con un viejo amigo de la casa. Alguien que ya ha pasado más de una vez por nuestros medios, y un productor destacado de nuestro país, influyente, diría yo, me atrevería a decir de los más influyentes. Tú escuchas su beat, escuchas su pista y ya sabes de quién se trata. Y sin más dilación, le doy la bienvenida a Cris Molavisión, mi gente. Por favor, un aplauso. Gracias, man. ¿Cómo está, mi loco? Bien. ¿Se siente Empezando el año preparado? izquierdo porque soy zurdo. Por Eso. eso fue que La dijimos la de la magia. izquierda. Ahí viene por ahí, como Messi. Sí, Y hoy esta es tu primera entrevista del año. sí, exacto. ¿Tienes pensado moverte por más lados o te vas a quedar aquí exclusivo de Vibes? Exclusivo, firmé con Vibes, yo exclusividad. Eso Ese me es el gusta, tema. ¿cierto? Sí. Y que damos más datos de este año y es súper importante porque este es el año de la serpiente. ¿Te gusta la serpiente? Tengo una tatuada así, exacto. Hay incluso ahí en este primer adelanto de tu disco también aparece Sí, por ahí. sí, exacto. Te salí a Sí, buscar, sí, ¿cierto? exacto. Y también es el primer año donde van a ser la generación beta. ¿Y qué te pasa a ti con eso con respecto a ¿Con la... lo de con la inteligencia artificial o...? No, mira, por ejemplo, imagínate que ahora las guaguas, cuando estén naciendo, van a nacer escuchando tu música. Se van a criar escuchando tu música. Ya. Chuta. Las nuevas generaciones van a aprender lo que es bueno porque Cris Molavisión es un productor avesado que ha trabajado con grandes artistas, como por ejemplo Jonas Sánchez, que es una muy buena colaboración, uno de mis raperos favoritos de por lo menos de lo que es la generación chilena. También estuviste participando con Karol G, Exacto. junto a JR, Exacto. y me gustaría detenerme ahí. ¿Cómo fue esto de la colaboración con Karol G? Mira, eso se dio el 2022, si no me equivoco. 2022. Tremendo voucher. Sí, exacto, es bueno porque, claro, tal como tú decís, como en la industria lo que tiene que pasarle a un productor o un artista es que el respeto de él, por más que tenga mucho talento, mucha proyección o potencial, el respeto como que tiene que ver con lo que uno consigue, con los placements que se llaman, ¿cachai? Pero en realidad, a propósito de ese gran logro, como que entendí que hay que verlo más como una cosa de persona. Entonces, sí, como tú decís, en verdad fue el 2022 y, hermano, yo estaba ahí con mi primo, así estábamos en el auto yendo a hacer una cuestión y de repente me llama el JR, pues así por FaceTime y me dice... Y era viejo conocido, JR. Sí, pues exacto, habíamos trabajado algunas cosas. Los conocimos por las redes sociales, por Instagram. De hecho, hoy en día es uno de los artistas con los que más colaboraciones tienes. Exacto, exacto, exacto. Sí, cosas guardadas igual, y como que él ha estimulado harto mi ola artística porque hemos hecho campamentos, hemos hecho hartas colaboraciones, hartas cosas. Eso por allá en Puerto Rico. Exacto, y él ha podido estimular con su equipo igual, están haciendo su volada, su vuelta, pero igual como que la gente de alrededor, los productores, en específico yo me he visto beneficiado igual por esa cosa, ¿cachai? Por esa vuelta de ellos. Y bueno, me llama el JR y me dice, oye, no vas a creer lo que pasó, y la weá, yo digo, ¿qué pasó? Se puede decir garabato, ¿verdad? Sí. Ya, bueno. A menos que alguien... No. Ya, bacano. Y me dice que se había montado caro en el tema. O ¿cachai? sea, primero era un tema con JR, ¿no? Era un tema de JR, Alejo y Mofa, Ya. producido por mí, había otro productor también que le había metido cositas, arreglos y cosas. Y era eso, un tema que iba a salir entre ellos tres. Igual ellos como que Alejo tenía paralelamente el tema Panticito, el que es con Fade, el Panticito. Entonces eso como que lo que pasó fue que subió un preview del tema de un viaje con el JR, con el Mofa por TikTok. Y ahí lo vio Fade. Primero. Exacto. Fade lo vio el 2020, así lo vio en las redes sociales, así como que estaba. Oye, Fercho, o sea, Faith todavía no estaba con Karol G. No, pues ya estaban, pero era para Callao. Ah, Exacto. Anuel. Cuidado. Exacto, por cosas de Anuel. No, no creo. Cuánto cuerno. No, pero mira, entonces ellos dos estaban juntos, pero no era público. Ya. Y como que quizás en eso ocurrió que Faye le mostró la canción a ella, y a ella le gustó y se montó en la canción, ¿cachai? Entonces, en un momento como que el Faye le pide al Alejo, oye, mándame la canción así como sin voz, como para ver algo, quiero hacer algo grande. Y él le dijo eso al Alejo, y él se la manda, y por error, como que Karol G estaba sapeando el perfil del Mofa. Estaba como viendo el perfil del Mofa, yo creo que para cachar quién eran estos chamaquitos y la weá, ¿cachai? Y ahí lo empezó a seguir sin querer. Y ahí como que los cabros igual cacharon algo, pero lo dejó de seguir.
Ah, Entonces fue como, ok, ¿cómo quieres que sea esa ¿qué pasa? sorpresa? Exacto, algo pasa, algo está pasando. Y ahí me llamó el JR que se había montado bien. Oye, ¿y esa noticia cómo te pilló a ti? Me pilló bacán porque estaba con mi primo, estaba con mi mejor amigo, ¿cachai? Estábamos en el auto. Y fue bueno, obviamente, o sea, fue bacán, pero igual es una sorpresa, como que yo no esperaba que el proceso fuera así. O sea, el proceso siempre es el mismo, siempre ha sido como hacia arriba, como de Ujú. menos a más, pero no esperaba que eso fuera de alguna manera un catalizador tan grande porque eso es lo que ocurre. Pues como te digo, el talento es el mismo y toda la cuestión, pero la gente y los colegas están en ese respeto que de alguna manera igual como que sube tu valor como productor, se puede Sí, decir. sí. Entonces como que eso es muy, Porque se, muy... se podría decir que a esa altura Cris Molavisión ya tenía su repertorio de trabajo y si es posible que le contemos también un poco a la gente cómo nace la trayectoria de Crismo, en qué Sí, momento de tu vida claro, la también. trayectoria estaba, o sea, a ver, yo tenía 16, 17 años, 17 años. Fue en abril, entonces tenía 17, yo soy Tauro. Ah, Entonces justo esta cuestión pasó un mes antes de mi cumpleaños. Y yo había tenido la experiencia de trabajar con algunos artistas, bueno, con el JR, también ¿sí? con artistas amigos y también con el Tommy, estuve trabajando igual un tiempo, ¿Boyce? ¿sí? Mira. Y ahí conocí a harta gente bacán, conocí al Chris López, al Chris J, Ya. que son productores igual, pues tienen su estudio y esa weá fue como lo más potente que me di cuenta que, bueno, y yo llegué a trabajar con ellos porque el Eisen, que es un amigo mío, no sé si lo Ujú. cacháis, Eisen, mostró mis pistas, así como en un campamento que él estaba con el Tommy, po. Súper Ya. buena gente, como que mostró unas pistas mías y ahí, gracias a eso, conocí a toda esta gente, trabajé con el Tommy porque le gustaron las pistas. Y Finalmente un esa poco, fue una experiencia como de primera vez en equipo de trabajo, por así decirlo, como de entender, ok, aquí hay una persona que es eh, manager, entonces este manager hace esto por el artista y el artista funciona así, y puta, los canjes de, no sé, unos waffles que nos comimos una vez, como que empecé a entender estas cosas como de los artistas con esa experiencia con el Tommy, ¿cachai? oye, y también eso te distingue un poco, ¿cierto? Desde el principio, estos sonidos galácticos que hemos visto a lo largo de tu repertorio, esto bien psicodélico, Sí, y también demuestra un poco cómo han ido confluyendo los astros, puede decirse, dentro de la galaxia de Crismo la visión, para que se estén dando estas conexiones que también son exacto. de repente oportunas también. Sí, yo siento que es como un factor, obviamente, de que uno trabaja para esas cosas, pero es un factor También. de suerte. No sé si suerte, Yo creo que es pero un suerte. poco cómo confluyen los astros, dentro también cómo se mueve la O energía sea, mira, claro, alrededor o sea, tuyo. exacto, exacto. Hay un trabajo ahí de manifestación, obviamente, y más de manifestación como de situarse en que las cosas son de una manera, Ujú, porque yo creo mucho en el poder de las palabras. ujú. Entonces, si tú pensáis puras weas, te van a pasar puras weas. Si es tan simple como eso, y lo digo con este lenguaje porque es más cotidiano, pero es potente lo que quiero decir. En el fondo es como que el lenguaje construye la realidad de cada persona. Entonces, si tú estás trabajando con un propósito, más que con un propósito, y cliché suena, pero como con una meta, más que con eso me refiero como ciertos elementos y herramientas que utilizáis habitualmente en tu día a día, entonces eso sí o sí va a tirar para arriba. Y eso al final igual lo dice un hombre que sabe, un mentor, porque Exacto, también ha estudiado, exacto. viene a estudiar psicología Sí, también. exacto. Por eso lo que te digo es una weá de la psicología, de hecho, pero en la vida cotidiana es muy así. Bueno, la psicología es la mente, el estudio de la mente, el estudio de la psiquis. Y nosotros somos eso, po. Si esta cuestión de cuerpo Puro es polvo. un avatar, como dicen algunos, ¿me entendí? No es Ya. nada. Y entonces dentro de ese camino ya tenemos esta conexión con Karol G, ya se está manifestando con Tommy Boyce y otros personajes que ya estaban escuchando un Claro, poco sí, lo que era exacto. este cabro, Cris Molavisión, que estaba haciendo sus pistas, Exacto, pero era como ahí de más de nicho, ¿cachai? Yo estaba en ¿cierto? ese momento como haciendo cosas con librerías, que eso me gusta harto, como Ya. juntar, recopilar librerías. Como que soy muy loco de los sonidos, me gustan mucho los sonidos de para hacer música. Ujú. Entonces tengo mucha librería, me gusta mucho invertir plata, tiempo en buscar sonidos, ¿cachai? Y, y de hecho, la canción que hice con Carol la pude hacer por una librería que encontré de Taiko, Ah, ¿cachai? Si no, no lo habría hecho. De hecho, ese beat lo hice desafiándome haciendo solamente con los sonidos del Taiko. Es loco porque si él no hubiera sacado esa librería, yo no habría podido hacer el tema con ella. quizás qué hubiera pasado. Te digo que es suerte, pero también hay como que ocurren cosas alrededor de uno y que esas cosas pueden ser oportunidades, ¿cachai? Y llega otro hito importante también dentro de la vida de Cris Molavisión, que es Tacone con Cris MJ en Gucci en Claro, Paris. Eso también, ¿cómo nace ese junte? fue gracias a que, bueno, en ese momento estaba Trap Today, ¿cachai? ¿Ya? No sé si puedo hablar de otros medios acá, Sí, perdón. no, amigo. Bacán. Eh, y ellos subieron algo cuando yo tuve esa cosa con Carol. Y ahí me empezó a seguir mucha gente. Y ahí como que el equipo de él entendió que yo había hecho esta canción con él. Y esto fue paralelo a que el Chris tuvo ese problema de que iba a salir Noche en Medellín.
¿te acordáis? Sí. Como que la cabra andaba con esa bola de querer ayudar a un artista nuevo. Entonces, Ujú. de hecho, fue como que no le resultó con el Cris y todavía tenía ganas de ayudar a un artista nuevo, pues escuchó el tema del Jota y ahí como que se lanzó de nuevo con esta idea de hacer una canción, pues solamente que no en versión remix, sino que original, pues, Ujú. ¿cachai? Fue en la misma época, entonces seguramente le llamó la atención eso al equipo y me hablaron y ahí fui para la Florida, que ahí el Cris tiene su estudio, o tenía su estudio, no sé si era del Cris ese estudio en verdad, pero y ahí pudimos hacer el tema, estaba él, estaba una gente de su equipo y eso. ¿Y esa Cone hoy en día se mantiene o fue momentánea O sea, yo no he vuelto a trabajar con el Chris esa colaboración? actualmente, pero fui para un campamento que él tuvo en Puerto Rico. Ya. No trabajé nada con él en ese campamento, pero estuve ahí con él y con su gente, con su equipo, con el Rillian, con su familia. Y buena onda, hermano, así. Yo creo que hay sí o sí existe como esa noción de nuestro trabajo, pues, obviamente sí hemos hecho ese trabajo, pero más allá como de hacer algo nuevo, por ahora no tenemos nada así nuevo que yo te diga así como ya va a salir esto, Y es que no hay ¿cachai? problemas tampoco para Crismo porque Exacto. finalmente hoy en día también todo este camino largo que has hecho tú desde joven también Ujú. te ha llevado a estar promocionando últimamente lo que va a ser tu primer álbum de Claro, estudio, la exacto, visión que ellos no tienen. exacto, exacto, Y es súper interesante porque ya tenemos los primeros vistazos de lo que vendrá a ser tu álbum, ¿cierto? Partimos exacto. con esta Cone con Briars, que justo también se da en todo esto de cómo el universo de Crismo confluye de manera correcta, porque justo es una Sí, Cone que exacto. sale después de que Briars ya había pegado este tema con Pablo Chile. Claro, Y ya lo hemos conversado anteriormente porque con Crismo somos viejos amigos de la somos casa, panitas. que este tema con Bryars estaba grabado de mucho antes que Exacto, pasara este estrellato de Bryars. Y justo se da entonces que sale esto y bueno, ahora quiero que me cuentes tú las experiencias exacto, después hermano. de haber Mira, sacado te este primer cuento. adelanto. Él me pasó esa capela como con otra canción, con otro proyecto, me pasó dos capelas y trabajé las dos, ¿cachai? Esto fue como en la pandemia. Y a mí siempre me ha gustado él, pues sí, con los que saben de su carrera, los de antes de Gitana y todo eso, saben que él tiene muchos proyectos, como el 2020 creo que empezó a sacar música. Ya. Tenía sus singles, después sacó un EP, que, The World Is Yours, que se llama. Lo sacó, yo ya lo escuchaba, ¿cachai? Entonces, para mí siempre él fue como un artista en mi radar relevante, ¿cachai? Más allá de ese peso que te digo yo que les da al artista cuando se pegan o Ujú. cuando hacen un hito grande, siempre para mí fue un artista relevante y una persona relevante, ¿cachai? Entonces él me pasó esa capela, lo trabajé y quedó ahí el tema, ¿cachai? Y el 2023, como a mediados yo como que, bueno, como te dije, la idea de hacer el disco nació en noviembre. ¿Por qué? Porque el Daiki, que es un artista, Otro viejo un amigo conocido también también. artista, Un genio hizo, productor exacto, y cantante, o sea, en verdad también. él es cantante, productor, ingeniero, todo eso lo hace el Daiki, ¿cachai? Él nos invitó así a los cabros a escuchar su álbum que él estaba creando. Esa weá me inspiró demasiado y ahí partí con la idea de hacer el proyecto, porque empecé a buscar temas que tenía antiguos, como con esta bola que te digo de el sonido psicodélico galáctico, pero que siga siendo con estas voces urbanas, que esa es la idea del disco, sonoramente. Y yo tenía ese tema con el Bri y aparte tenía otro antiguo que era con el Tommy, de la época que yo te decía del Tommy y la del Bri antes, mucho antes, como un año antes de lo del Tommy, de haber trabajado con él. Entonces tenía estos temas antiguos y dije, oh, igual tengo algo con lo que puedo comenzar a trabajar, ¿cachai? A como visionar más del concepto, porque obviamente un proyecto es música, pero también es como el concepto detrás y todo lo que significa como esa inquietud artística para el artista que hace este proyecto, ¿cachai? Y bueno, también se distingue sobre todo por el sonido que estaba logrando porque aquí se hace no tan solo reggaetón. Claro, También se empiezan, quizás nació de toda esta un poco recolección de sonidos que has hecho a lo largo de tu sí, trayectoria, exacto. que te han llevado a tener un sonido tan distinguido. Y eso, como lo decía al principio, también que uno escucha un beat tuyo y ya sabe que es de Crismo La Visión. Te entiendo. Y justamente eso se conecta también con tu tag de productor. Exacto, exacto, exacto. Y un poquito eso del Challenger, ¿cierto? Exacto. Ahí sí podemos contar un poquito más de Sí, eso. bueno, como en un momento de mi vida me empezó a gustar harto las cosas del espacio, como lo de alienígena y esas cosas, ¿cachai? Y la estrella, y como que me llama la atención esa cuestión, y también en el ámbito visual me llama la atención, pero también en el ámbito filosófico, como de que estamos en un universo, en una weá muy así, muy frígida, ¿cachai? Como que estamos en esa y yo como que me gusta por esos dos mundos. El visual, como lindo que es como de mirar una estrella o empezar a pensar eso,
Y también como el filosófico que es chuta, en verdad que esta weá es muy grande y hay estrellas, pero esas weas son enormes, entonces como que esta weá es bacán, Todos esos ¿cachai? pensamientos lúcidos, Exacto, ¿cierto? son lúcidos, obviamente, Sí, todo el sí. pensamiento que uno hace lúcido, ¿me entendí? Entonces, bueno, como te decía, me empecé a ver cosas del espacio, como video, y encontré este video un día que es como de esta nave, que es el Challenger, que es una nave famosa que fue en Estados Unidos, no sé de qué época estamos hablando, además que para la Guerra Fría, una cosa así, me Ujú. imagino. Entonces, veo esta nave que es súper visionaria para la época, que se supone que tiene que salir de la estratosfera, volver, es muy visionaria la weá que te estoy hablando, para la época. Y dice, ya Challenger va a tirar para arriba, ¡bup! Y explotó, justo. Así justo cuando está así en el pic de su... La gente Y como qué diciendo, coincidencia que justo explota en el momento que también explotan tus beats. exacto, exacto. Como que justo antes, por eso es como una analogía ahí media. Tú la pillaste, una cosa así. De que justo yo pongo el sonido como al principio de las pistas, ¿cachai? Ujú. Igual ahora tengo que cambiar eso porque todas las pistas si te metí va a sonar primero eso. Pero es como una cuestión estética que te digo. Bueno, y como te digo, no quería que dijera mi nombre en mi tag porque, no Claro, sé, eso es un poquito no me también gusta lo que conversábamos en su en lo momento personal. de poder también transmitir tu música y que no sea solo tuya también, sino que es un poco que la estás entregando al mundo. Exacto, eso es importante lo que dice Ratón porque, por ejemplo, DJ Blast es un ejemplo de eso, po. Y Sky Rompiendo actualmente también, que más que un sonido que dice el nombre del productor, es un sonido que representa un sonido, valga la redundancia, es como un elemento, por ejemplo, el de Como DJ una Blast, identidad puede ser. exacto, el de DJ Blast es un sample muy conocido del reggaetón, que está en canciones incluso hoy en día de perreo. Entonces me gusta cómo trascendió ese tag en el tiempo, porque en el fondo la cuestión es como que un sonido de perreo, un efecto del Como perreo que de se la vuelve mata. parte de la cultura, incluso Exacto, ya uno ni más siquiera que de sabe un de dónde viene, productor. pero la usa igual porque Exacto, es se como, volvió icónica. exacto, yo una vez vi una entrevista de Kanye, creo, no lo sigo a él personalmente, pero vi una entrevista que era como que uno no sabe quién inventó los pasos de cebra, por ejemplo. Pero las weas son Está en tan de la todos lados. cultura que están tan inmersos en el inconsciente de las personas que más o menos ese es el fin que tengo con ese tag, con ese sonido, ¿cachai? Y asociándolo a la pregunta, sí, bailarlo del sonido, de en qué consiste, claro, tú lo has definido bien y en la Vice siempre lo definen bien, que es como esta psicodelia musical, Ujú. eh, combinada con también como los sonidos que más o menos yo visualizo que sería como estar en un espacio o estar en un, ¿me entendí? En Porque ahí un... también está todo el trabajo casi que sinestésico que tú haces, que es un poquito de traducir todas estas texturas, ya Sí, sean exacto, visuales, sonoras, ciertos olores, me exacto, imagino, las y cosas que uno son un percibe, poco lo que intentéis retratar en base a tu música, y ya lo hemos ido viendo durante los primeros lanzamientos, ¿cierto? Te salí a buscar con Bryets, que fue como un reggaetón medio psicodélico, y después pasamos a esta Cone con Quina, exacto, que pasó, igual fue como de la noche a la mañana, yo esperaba que fuera un sonido más definido, pero aquí siento que rompiste incluso lo que ya estabas construyendo para hacer algo sí, más y que incluso exacto, tampoco escapa del concepto, porque exacto, también sabe poder mostrar lo que es tu sonido. exacto. Sí, lo que pasa es que con el brillo quería primero para, bueno, para contextualizarlo. Hay procesos en la música, pues, hay procesos legales, hay procesos de contrato, hay procesos de que yo justo estaba viendo un contrato para poder sacar la música con una distribuidora, ¿cachai? Entonces yo me demoré, yo quería sacar el tema en enero, ponte tú. Ujú. Lo terminé sacando en mayo porque después firmé, o sea, en junio porque después es lento ese proceso, ¿cachai? Entonces el tema terminó saliendo en esa fecha y para esa fecha yo quería tirar algo más como comercial, pero que no saliera de esa línea que igual sigue siendo como que oscuro, psicodélico, ¿cachai? Y me dio tiempo también para hacerle esa guitarra ahí con mi panita Sedonoso, ¿cachai? Yo siento que todo pasa por algo. Entonces justo se dio que yo, analizando más el tema, dije, hoy podríamos poner una guitarra así, en esta parte, como que inspiración con Pink Floyd, inspiración con un poco estas raíces más rockeras, que siguen siendo raíces psicodélicas, ¿cachai? Porque al final las inspiraciones de Crismo La Visión no vienen tan solo del espacio, no solo de las estrellas, sino que también hay todo un repertorio atrás, como tú mismo lo decías ahora, Pink Floyd. Y que eso puede ser una sorpresa para muchos. Y quizá eso pueda distinguir también lo que es tu música hoy en día y por qué suena tan psicodélica, puede Claro, decirse. yo no me cierro a ninguna sensación, yo siento que la música más que género, para mí es como lo que te produce culturalmente y a ti en lo personal un sonido, ¿verdad? A mí el reggaetón como tal me produce muchas cosas, pero yo no me quiero quedar solo ahí, ¿me entendí? Me inspiro de, no sé, de Pink Floyd, como te digo, me gusta Silvio Rodríguez, me gusta también mucho Daft Punk, me gusta mucho, Y por ejemplo, ya, entendiendo que esas son referencias que hoy en día te sirven para tu trabajo, exacto. pero ¿qué es lo que escucha Crismo día a día? ¿Qué hay en su ¿Qué Día a te salió en el día, rap? uy, ¿Usáis Spotify o usáis sí, otra cosa? Spotify, ¿sabéis que no me acuerdo que me salió pero me salió Chencho.
Chencho y Chencho Corleone. Corleone, porque la voz de Chencho y la letra que tiene Chencho, ahora que estoy como más experimentando en hacer letras, en hacer composiciones, jugar con las voces, en las melodías ganadoras y todo ese rollo, como que me he dado cuenta que Chencho tiene una weá muy única, ¿sí? Ujú. Y lo escucho mucho, me vacilo mucho a Chencho, en concreto, Bueno, y volviendo a tu álbum. y volviendo al álbum. Ya tenemos estos primeros 3 adelantos. Me gustaría, antes de saltar a la pregunta incómoda, que es ¿cuándo va a salir? ¿Ya? En este entremedio me quedó un poquito pendiente esto de la Cuina, porque Claro, también, exacto. cierto que te juntas con ella siendo una de las representantes, probablemente una de las representantes más importantes del Sí, movimiento sí, femenino que 100%. tenemos aquí en Chile. Y me gustaría saber un poquito más de esa Cone, ¿cómo se da? Esa con esa edad cuando yo, Ováis me dice, Ováis estaban construyendo el panel todavía. Ujú. Y la Ováis me invitó a compartir un rato y O Vais, estaba él. productor chileno también. Exacto, Ováis, que es un muy buen también amigo mío, al igual que el Daiki de la escena, es como dos de mis grandes amigos, que, gente con la que he podido hacer una relación. Y él me dice, bueno, que estoy con la Cuina, y como que ahí la Cuina, obviamente ya era una artista y todo, ya estaba en Santiago. No me acuerdo si viviendo, pero ya estaba como que joseando caleta acá y ya me salía como que en muchas cosas me salía. Yo no la conocía hasta ese momento, esto habrá sido diciembre del año pasado, hace como un año. Me la presenta, hicimos un tema ahí y ahí como que nos conocimos. Y después como que escuchándola dije, oh, bueno, en verdad que con ella puedo hacer un tema que sea como no comercial, pero sí que cumpla con que va a ser escuchado por gente que escucha música urbana, entonces se va a entender como un tema urbano, pero experimental, Y ¿cachai? que es súper interesante también porque hablando con Cuina, ella también comentaba que para ella se distinguía esta canción por sobre las demás porque resultaba incluso muy personal. Exacto, Y que exacto. también dentro de esa historia, en la conversación, pasaba algo extraño que no se repetía con las demás, que les costó incluso llegar al Uy, resultado final. Y esto pasó exacto. un poquito también por el valor que le estaban atribuyendo a este lanzamiento. Sí, como que ella hizo harto el proceso creativo de la canción y ahí también estuvo Vice presente en el proceso creativo porque yo tenía una Mac ahí que estaba media mala, una computador, que estaba como que no podía grabar ya, como que en verdad Estaba ya estaba, reventándose, exacto, estaba, tirando humo. exacto, estaba mal y le dije a los Vice como es de confianza, así como, oye, ¿podía ayudarme como en esta sesión? Por favor. Exacto. Entonces se dio esa cuestión de que estaba los Vice en la máquina grabando, entonces yo podía estar interactuando mucho más con la Queen o interactuando mucho más, hueveando, haciendo lo que uno hace también en el estudio, que no solamente es hacer música, sino que uno puede ir a compartir o puede ir a escribir, de repente igual me ha tocado esas pegas, pero aterrizándolo en lo de la Queen, estuvimos como 4 sesiones dándole. Mm. Ahí estuve hablando con mi amigo Manfred, que es de Circular Estudios, el estudio de las firmas. Le pedí a él si me podía prestar su estudio y me dijo que obvio, hermano, que fuera ahí. Entonces que fui ahí con la Queen, hicimos el tema y habremos sacado el intro y el coro la primera vez. ¿Cachai? Verso fue otra sesión. Después nos juntamos para hacer unas cosas con otro artista en ese mismo estudio, pero lo terminamos ahí, si no me equivoco, en Circular. Y fueron 4 sesiones, fueron como 4 sesiones. por tomarle el peso como a lo que ella quería escribir, a cómo lo quería hacer, porque ella también es una artista que ve las cosas como muy, no sé si llamarlo rupturista, pero no es tan lineal, es más bien como que, no sé, pues por ejemplo, ella una canción no se piensa todo el rato con autotune puesto. Yeah. Ella como que ve como una persona de cine, así como un director de cine, como que le gusta que en esta sección haya un reverb, que en esta sección haya como un autotune, en esta sección sin autotune, porque entiendo que ella ve la música y los elementos que tiene como herramientas para representar algo, al igual que yo, ¿cachai? Entonces también hubo que ser cuidadoso en qué partes ella le daba el énfasis al autotune, en qué parte era sin autotune. Entonces todas esas decisiones creativas tomaban tiempo, ¿cachai? Mm. Y hay que respetar el tiempo de las decisiones creativas y de las ideas, ¿cachai? Y como te digo, no fue solamente de mí la Cuina, también estaba el Ovice y también eh, eh, se pasó gente, se pasaron creativos. Por ejemplo, un rato se pasó el Nacho de Jesús, otro día estaba el Flami, otro día estaba Puramente. puramente así gente que creativamente alimentaba el ambiente que había, ¿cachai? Y es que al final es importante todo este proyecto porque viene a ser tu primer álbum de estudio y me gustaría detenerme, ojalá detenerme en cada uno de estos lanzamientos, pero aquí ya llega la pregunta final antes de que me cuentes de la fecha. Ya, Porque está este último adelanto que es con Jazz Martí, que es un artista exacto. de Puerto Montt, si no me Es de equivoco, Chiloé, el de Yamarqui de Chiloé, Castro. que viene del sur de nuestro país, que tú ya me comentabas de hace tiempo que le estabas prestando ficha, me decía, oye ratón, este artista va a pegar en cualquier momento, y ya Sí, venía demostrando su habilidad, y aquí lo estás mostrando tú,
junto a Matt Hunter. Exacto. Y más encima, aquí se da un hito súper importante, re interesante. Me gustaría que lo habláramos de forma quizá un poquito más acotada, pero es que se hace esta primera conexión con otro productor más. Que te ves tú, bueno, ya me había comentado antes que había trabajado con Obai, ¿cierto? Pero aquí de forma directa con Sael, ¿cierto? De Exacto, Argentina. exacto. Sael, lo que pasa es que, hermano, también entramos al mismo caso del Daiki, que el Sael es un artista completo. Es productor, él ha trabajado pistas para gente, como ha trabajado composiciones para gente, y como también tiene su propia vuelta de artista. Artista que canta. Mm. Entonces, Sael canta en esta canción. Yo monté esta canción con Sael primero, fue la primera persona, porque el Taiko me dijo que estaba en Chile el Sael y que quería hacer música, que si yo podía ir a hacer música con él, pues yo dije, obvio, porque yo cachaba el Sael de antes, porque ellos dos están en el mismo sello, en la misma casa, por así decirlo, ¿cachai? Mm. Entonces ahí me junté con él en un estudio e hicimos el tema, lo escribimos juntos. Yo esa pista la hice con otro panita que me mandó el pad, que el pad es como el sonido del... como una camita que suena en la canción. Esa me la mandó un panita que se llama Warris, que conocí también por el JR, ¿cachai? Todo está súper conectado. Entonces hicimos la canción, lo compusimos juntos, escribimos juntos el intro y el coro, y ahí quedó el tema por un año. ¿En qué momento aparece Matt Hunter? Mi Después señorita dijo ahí, ¿qué después pasa, que Crismo? incluso, Activemos. incluso apareció después del Jan Marty, ¿cachai? Ya. Entonces yo me fui de vacaciones para Chiloé, Pancút, y yo tengo un pana, que es el Jere, y el Jere me muestra a mí al Jan Marty. Y dije, oh, qué duro, como que realmente muy bueno. Y después me invitó a carretear a su casa, y ahí estaba el Jan Marty, estaba John Dream, estaba el Aku, más gente que es creativa como de su gente de allá de Chiloé, ¿me entendí? Ujú. Y ahí yo conozco al Jan Marty cuando fui a Pancút. Y ahí nos hicimos pana y después fuimos para el estudio cuando él se fue a vivir a Santiago ese mismo año. Esto fue en febrero cuando yo lo conocí, después en abril, no, yo creo que para junio se fue a vivir a Santiago. Ujú. Y ahí empezamos a hacer un tema por semana, ¿cachai? Y yo dije, oh, en verdad que este weón me gusta caleta. Como que yo de verdad quiero hacer un tema con él y Y se pensaba logró. que era para mi disco, entonces dije, este tema puede montarse él para el tema con Sael. Y aún me faltaba una tercera persona, po. Entonces nos juntamos en el estudio ahí de mi amigo que yo te presenté, o sea, que te dije, el Chris Jay. Chris Ujú. Jay, que él me prestó su estudio, Multiverso Estudio, para hacer esta canción con el Jan Marty, para terminarla con el jazz. Y fue muy bacana esa vibra, hermano, porque puta, estaban los panitas de él, habían amigos de él, amigas de él. Estábamos en el estudio, estábamos componiendo el tema así súper cuidadoso, con un proceso creativo en el que queríamos realmente poner las cosas donde iban. Y fue increíble. Después, el Matt viene a Chile, ¿por qué? Porque yo conozco al Matt, me voy a decir. Lo conozco porque me habló un loco del sello del Sahel, diciéndome que iba a venir. Entonces fue como, ya, entonces que iba a venir y que quería hacer música. De nuevo lo cité ahí al Matt, a Multiverso, e hicimos una canción, desarrollamos una relación un poco más como de, no solamente de artistas, sino como de conocernos Se un poco llevaron bien. más, nos llevamos súper bien, nos encontramos más veces en sesiones, y yo le dije, y mi polola me dijo como, oye, deberías montar al Matt en este tema, siento que quedaría bueno. Y yo lo había pensado, pero como que cuando una idea tú la Ahí, pensáis, ahí está la directora creativa exacto, detrás de ella Crismo es La Visión. exacto, porque no solamente es que ella me da consejos como de, ok, monta a esta persona, o sea, que yo escucho a esta persona, sino que también hice el video con la cuina. Como su Exacto, Pepe Grillo, puede ser, exacto, ¿o no? ella Ahí te habla hizo, al oído, dice Crismo, aquí puede ser. exacto, y es súper creativa, entonces yo acepto ese feedback. Oye, qué bueno. Entonces ya, el álbum. ¿Para cuándo? Es que igual Vámonos. se ha aplazado, la verdad es que al principio habíamos Primero, hablado ya, de que ya me era, hiciste mentirla ahí a las redes. Yo dije en su sí, momento y escribí, Crismo La Visión saca su primer álbum enero. no, y sabéis que Aquí estamos. antes era noviembre, ¿no? Si han habido un par de cosas que han pasado en la marcha, pero que son parte de cualquier cosa, pues estar haciendo tu primer proyecto. Y lo voy a dejar para mayo. Igual yo lo tengo casi terminado. O sea, yo estoy en máster, en mezcla, yo estoy listo con eso, pero quiero darle un momento también a pensar, a pensar más que cómo sacarlo, porque ya tengo todo planificado, es pensar en cosas detrás, ¿cachai? En pensar en mi tráiler para el disco, en pensar en mi visualizer bien, en pensar en todas esas cosas, en esos detalles, Mm, ¿cachai? sí. Y de hecho creo que hay muchos detalles de los cuales podríamos ahondar, pero ya se va a poder desvelar en su momento cuando esté saliendo este disco. Exacto, exacto. Y ahora me gustaría, para ir cerrando y cambiando un poquito el tema, igual tomándolo un poco de la mano con lo que es el disco, lo que es un disco de un productor. Y cómo generalmente como la cultura se le da más importancia normalmente a los artistas, al que canta. Exacto, exacto.
¿Qué piensa Crismo La Visión acerca de esta dualidad y que quizás de repente al productor se le deja muy de lado, muy detrás, no se entiende que de repente es el productor el que crea el sonido? Exacto, mira, muchas veces el productor es el que compone hasta la canción, ¿me entendí? Porque estrictamente un compositor es alguien que hace una línea melódica o algo, entonces el productor cuando hace una pista está haciendo una composición, ese es un derecho de hecho para todos los productores que es como que no se puede quitar de ninguna canción, el derecho autoral, por ejemplo. Y como te digo, ya en la cuestión más cultural, obviamente es más complicado hacer un proyecto y tratar de levantar un proyecto, más si tampoco está aquí en un momento tan relevante. Por ejemplo, Francé también hizo su proyecto, Claro. pero Francé, estoy a distancia años luz de Francé en el sentido de que Francé tiene mucho más años en la industria, quizás, no sé, pues, tiene Noche en Medellín reciente, tiene cosas, hitos que le dan también ese valor y respeto y esa experiencia que tiene él, no sé, pues, de 15, 20 Pero años aún así, aunque tú me haciendo digas todo música. esto, ¿cachai? Como de la importancia que tiene el francés, algo que sabemos tú y yo, sabe el medio artístico, pero normalmente la gente común y corriente que escucha la música, ya suena francés la pista, pero quizás no se le aporta el mismo valor que como se le puede aportar Exacto. a Por Pablo eso Chile, yo por creo que ejemplo. Francé viene con su proyecto, ya lo sacó de hecho, su álbum. Por eso, ¿qué más sacó disco de Nas productor? Nas G G puede ser. también, para poder implantar ese sonido de ellos y ese respeto, por así decirlo, que es súper necesario buscárselo y también cultivarlo, ¿cachai? Ese valor de cada artista. Yo creo que un álbum es para eso, para, Para demostrar un poco de para lo que está hecho capaz. exacto, y es una inquietud artística y también es para decir como, mira, el productor puede hacer esto, otro, y también, tal como tú lo mencionabas, y está esta dualidad que es como, ok, no estamos ahí, quizás están como, Claro. quizás a muchos les gusta eso, y hay gente que le gusta, y a mí también me gusta esa privacidad, ¿cachai? Pero quiero llevarlo en el nivel de que, ok, quiero mostrar quién soy al menos, y quiero que esto tenga un mensaje, y que no es un anonimato, ¿cachai? Es como un artista, Ya. y esa es mi inquietud ¿Y hoy cuál en es, día. y cuál es el mensaje de Crismo? Mira, musicalmente el mensaje es, como te digo, el exotiqueo musical, ¿cachai? Eso siempre va a ser parte. Yo no hago reggaetón, yo no hago ni una de esas weas. No, yo no hablo de género, yo hablo como de emociones, de sensaciones, como tú dijiste, de textura. Y esa textura yo no veo una diferencia entre un dembow, no veo diferencia entre en un kick de house, en una percusión de afro, porque para mí es la misma cuestión, siempre y cuando tengan en coherencia una visión que yo tengo, ¿cachai? Entonces, mi volada sonoramente tiene esa esencia y ese origen que es psicodélico, galáctico también, pero también hay un tema con esto estoy teniendo una visión y estoy desarrollando una visión y estoy eh, cultivando y centrándome en que, ok, me pueden asociar a esto a mí, ¿cachai? Tiene que ver con que cada uno tiene una visión. Y eso es por eso el disco se llama así. No es que yo soy la visión que ellos no tienen, ni que yo soy un buen demasiado bacán, sino que es que cada persona que lee ese título y que piensa en la visión, piensa en la visión de ellos mismos respecto al mundo, ¿cachai? Es tu perspectiva Es tu finalmente la que perspectiva estás del mundo. mostrando. Entonces tú con tu proyecto, o con cómo eres en la vida, con cómo tú eres, cómo tú codificas el mundo, es que va a ser el mundo. De eso se trata el disco y también está de la mano con esta cuestión de la psicología, que yo estudio psicología, que me ha dado también ese entender el poder de la mente, entender el poder de los pensamientos y del lenguaje, que se siente full ahí la conexión entre mi música también, mi proyecto musical y también mi proyecto más personal de sabiduría, ¿cachai? Oye, y datos más rápidos, Ujú. como por ejemplo, hasta el día de hoy no ha habido ningún evento donde Crismo La Visión esté mostrando su música. Es que mira, ahí me pasa un conflicto. Pero fuera de ese conflicto, que imagino que tú debes tener, Ujú. ¿será que el 2025 sea el momento de mostrar ya al Mm, mundo? lo que pasa es que las maneras que yo tengo para mostrarme al mundo mi música no son cantando, no son, Claro. tú, ¿cachai? Puede ser o siendo DJ o tocando en vivo, ¿cachai? Y yo no sé, tocando en vivo me refiero a tener en Ableton, tener un seteo en vivo, tener una máquina para lupear, una Pero wea así y exótica. qué pasa con Es el que cabro o no, la cabra que quiere escuchar tu música en vivo? mira, va a tener que ahora mismo esperar, Ya. porque yo estoy diseñando no sé si lo quiero hacer como te digo, yo soy DJ también, partí de hecho siendo DJ, pero esa persona va a tener que esperar o va a tener que escucharla por ahí, ¿cachai? En las discos o en la calle, no sé, O sea o que en las plataformas. el momento en el que Crismo anuncie esa fecha, tienen que puro ir, Exacto, sí, porque quizás porque va a ser única. porque también va a ser una experiencia más, como te digo, yo no quiero poner una mesa y ponerse DJ y tocar los temas, como que siento que eso yo lo veo para fiesta.
Yo eso considero que es un DJ, una persona que hace fiesta, y no quiero mezclar eso con mi cuestión de productor, quizás sí quiero mezclar una performance en vivo, quizás tener un saxofonista en vivo, tener a un guitarrista en vivo que va a hacer cosas conmigo como lo hace un ZHU es un artista que hace eso, que aparte de tocar en vivo, como con una máquina, no sé si de loop, no sé qué es lo que él hace, con un Increíble, computador, su. aparte tiene a un saxofonista, puede tener sensaciones. Sí. Unos pianos al lado para hacer unas cuestiones, como Mike Dean también, ¿cachai? Él hace eso, él me inspira en ese sentido, de que sus temas él los toca, po. Yo no tengo esa motricidad de artista de sentarme a tocar en un piano o de sentarme a O sea, tocar si, una si Crismo guitarra. pudiera, fuera un pulpo, las haría todas, pero Exacto, pero quiero no. desarrollarme, ¿cachai? Como te digo, como Y yo también al darle menos la siento, oportunidad a quienes te están acompañando. Tú mismo dijiste, mencionaba ya antes a C. Donoso, por por ejemplo, ejemplo, que tú me das el Cedonoso, yo nombre. haría felizmente con Cedonoso, que ya estamos en proceso de ideas, como de, ya que estamos componiendo cosas, en algún momento tener a Cedonoso, también tener a Álvaro Morales, por ejemplo, que es un saxofonista con el que he hecho muchos temas, en vivo, imagínate esa cuestión. Locura. Ahí me gustaría tener un show en vivo, porque claro, para ser DJ, eso me gustaría más hacerlo en una fiesta o algo así, pero tampoco tanto, no estoy ahora mismo explorando tanto esa área, quisiera como que desarrollarme más como artista y llegar a hacer una propuesta mucho más cabrona y mucho más a la altura de lo que es la música, ¿cachai? Oye, entonces ya habiendo tenido todo este espacio para conversar acerca de tu música, también es saber un poco más de lo que es Crismo en la visión, de Sí, cómo funciona tu mente, tu sí, perspectiva perfecto. y cómo llevas la música por delante. Nos vamos despidiendo, ¿cierto? Agradeciéndole a cada una de las personas que están sintonizándonos aquí en Vibes y la Nota, entre Vibras con Crismo en la visión. Y me gustaría que nos despidiéramos con un mensaje tuyo, un Ya. mensaje que pueda dedicarle también a esas personas que quizás a tu yo más pequeño cuando te viste en ese momento en que querías aprender, que querías darlo y quizás no estabas tan seguro de si hacerlo o no, de atreverte, ¿qué le puedes decir a ese chamaco, a esa chamaca que lo quiere Chamaquito. intentar, a ese chamaquito que lo quiere intentar, que quiere verse Que lo quiere implicado en el mundo de intentar. la música, de la producción, de empezar a buscar y de reivindicar un poco también lo que es la labor misma de la Pero es producción, un consejo que es musical o es algo de la vida, por ejemplo. lo que te nazca? Yo diría que está complicada la pregunta porque me hace pensar hartas cosas, pero en el ámbito musical yo diría que, a propósito de que estamos hablando del proyecto, del disco, la visión que ellos no tienen, preocúpense de eso, de su propia visión, más que el clásico mensaje de no miren para el lado, inspírense el de al lado, pero cultiven su propia visión haciendo eso. Esto no quiere decir que tú vayas a estar como una persona antisocial, así en tu vuelta, pero quiere decir que vas a tener que preocuparte de cultivar tu visión, y eso es yo creo que es importante, la visión de cada persona musical, de sonido, también como persona, los valores de la música, cómo yo voy a hacer mis negocios en la música, cómo yo voy a hacer eh, moralmente en la música, preocúpense de eso para que cuando les llegue su momento puedan hacerlo bien y no dañen a nadie y estén haciendo las cosas mal y tampoco eso les resulte malo para ustedes, para su carrera. Y también para eso es un mensaje como más personal, como estudio psicología les diría que igual cuiden su salud mental, que hoy en día está esos temas muy importantes y yo que soy un estudiante de psicología les podría decir que hay hartas herramientas en las cuales podemos ver en redes sociales, al igual que mucha información falsa, pero concéntrense en eso, en lo que les digo, en cuidar su salud mental y en hacer las cosas para ustedes mismos y desarrollarse. Y con este mensaje de Crismo cerramos esta última edición de Entre Vibras. Les damos las muchas gracias. Hasta luego. Qué corte, mi loco.